Holcim. Hola, esta es una nueva cápsula de diseño que incluye en Artflow Experience y tengo acá al lado mío a Pao Rafeta, activista, docente, burócrata. Burócrata. ¿Y qué más? Investigador, escritor. Muchas cosas. Está bien. Uno se define por lo que es y por lo que no es. Claro. Por Me lo que es encanta. y por lo que ex. Y por lo que ex. Me encanta. Pero hoy estamos acá porque estás presentando un libro hermoso que tenés en la mano, Que tengo en la mano. que se llama Un músico, viste que ya la edad, un músico de sexo dudoso. Carlos Lambra, aportes para una genealogía transmasculina rioplatense, de la colección Justicia Epistémica, de Puntos Suspensivos Ediciones. Muy largo, ¿no? No, bueno, yo lo hice muy largo. Un Yo lo poco hice muy largo. pretencioso. No es pretencioso. Pero bueno, es eso, es la historia de Carlos Lambra, un músico de sexo dudoso, y otros tipos trans previos y posteriores. Es una recopilación de trabajos, de textos, de expedientes burocráticos del pasado, de piezas de arte, de cartas, de manuscritos y de Instagrams de transmasculinidades desde el siglo VIII a.C. hasta, bueno, cosas que estamos haciendo ahora y que vamos a presentar próximamente. El archivo. Sí, es una visita al archivo de transmasculinidades y eso sí, un poco eso. Y es una tremenda investigación que te mandaste, Pao. Una parte de esto es una tremenda investigación y el resto es una presentación de tremendas investigaciones de otra gente, algunas tremendas por lo difíciles que es transitarlas, ¿no? Como muchos de estos tipos trans fueron rescatados de los archivos o de los documentos del pasado, en tanto que lesbianas, mujeres que se disfrazaron de hombres, o con palabras como las que usaban en el pasado, medio hombres, ¿no? Mucho de la mujer hombre también aparece en las revistas, por ejemplo, a principios del siglo XX aparece mucha expresión la mujer hombre para hablar de estos tipos, y bueno, un poco también para poner en cuestión este lugar común de que los tipos trans aparecieron con la ley de identidad de género, ¿no? Y antes no por existía. arte de magia casi, ¿no? Antes no existían, antes eran mujeres extremadamente masculinas, como la Raulito, por ejemplo, ¿no? Personajes que están en el imaginario popular, que todo el mundo conoce. Alhambra todo el mundo lo conocía, Alhambra escribía en los diarios, se peleaba por los diarios, se escribía con el padre de la patria de Chile, se carteaba por los diarios. Contemos un poquito quién fue Carlos Lambra. Carlos Lambra era un músico, maestro de música, de piano, de canto, que nació en Inglaterra. Su familia en esa época colonial, principio de 1800, anduvo por distintos territorios coloniales, entonces creció en el Caribe, estuvo en Malta, estuvo en Australia, estuvo como rasqueteando en los archivos y encontrando un montón de información porque venía además de una familia cheta, de milicos, y entonces hay documentos que permiten ver un poco su tránsito. Pasó por Italia y recala en Montevideo como la maestra música inglesa, ¿no? La maestra lírica inglesa. Y da clases en Montevideo, se presenta en el teatro en Montevideo, entonces aparece todo esto en los diarios, ¿no? Sus avisos, clase de piano, canto. Un día pone todo en venta, entonces está la noticia. Por suerte mucho de esto apareció en pandemia y muchos archivos que no podían abrir al público, que estaban ahí medio entre qué hacemos ahora porque no podemos ir a trabajar, pero sí tenemos que ir a trabajar, digitalizaron y pusieron en línea millones de documentos. Qué bueno. Entonces
fue un periodo bastante productivo para mí, porque de repente tenía un montón de tiempo, internet, claro, todo, para acceder y buscar, y encontré esto en los diarios digitalizados de Montevideo, donde aparecen sus shows, sus clases de música, y un día pone todo en venta. Y está la lista de lo que tenía. Los pianos que tenía, los libros de música, los libros italianos, los libros de francés, los libros de español. ¿Y sabés por qué puso todo en venta? Poco, dice, por irse del país. Pone todo en venta porque se va al país. 4 o 6 meses más tarde está otra vez en el teatro con su show y su cosa, dando clases, pero refieren después en los diarios, le dice a sus alumnas: la señorita Lambra ha muerto, ahora soy Carlos Lambra. Y empieza a venir con sus shows a Buenos Aires. Entonces los diarios de Buenos Aires, cuando sacan el reporte de que viene este artista con tanta fama de Montevideo, empiezan que no podemos decir qué es, si es hombre o es mujer, pero la verdad que lo que hace es espectacular. Esto queda en los diarios. O sea, esta idea de que esa gente no existía o que hay que hacer un esfuerzo, una maquinación para pensar que en realidad fuera un tipo trans y no una mujer. Bueno, el tipo está ahí peleando su lugar ante diarios que ponen en duda su sexo y les contesta con cartas en el diario. No sé si tengo tiempo para leer una carta del Lambra. Vamos a darnos ese gusto. Diario. Esa vergüenza, porque tengo unos papelitos tan chiquititos. Vamos a tu prolijidad, Pau. Tan chiquititos que dicen estas cosas, ¿viste? Solo sabemos que viene de Montevideo, no sabemos cuál es su sexo, pero se lo recomendamos mucho. Y el tipo les contesta: mi primer impulso fue contestar a los señores redactores de ese ilustre periódico, pero no queriendo entrar en una polémica que nada interesaba al país, me abstuve de hacerlo. O sea, era un caballero, ¿no? Y empieza a quejarse ya que no quisieron dispensarme las consideraciones que en este hermoso e ilustrado pueblo se dispensan a todo huésped, de no molestarlo y de dejarlo vivir sin las amarguras que trae el ridículo, especialmente cuando se lleva a la prensa. Les está reprochando que ponen en duda su sexo por los diarios, ¿no? Si los señores redactores de la Tribuna tuviesen dudas de mi sexo, yo resido en el Hotel Ancla Dorada y allí podrá acreditarles lo que es su muy atento servidor, Carlos Lambra, agosto 16 de 1862. 1862. Yo lo encontré, fui a buscarlo y está en la Biblioteca Nacional. No, es increíble. Tenía un hermano en Chile. Entonces aparecieron algunos documentos en Chile, cartas que Lambra le escribió a don Vicuña Maquena, padre de la patria, periodista, fundador de diarios, ¿no? Y le escribe preguntando por un hermano, Roberto Super, héroe chileno de origen inglés. Entonces le escribe pidiendo, porque se había enterado por los diarios de Buenos Aires que el hermano había muerto, había sido herido en una batalla y había muerto. Entonces le escribe una carta pidiéndole noticias del hermano. Le dice: Roberto fue víctima del fanatismo y no del fatalismo. Esto me prueba la grandeza de su alma, la caridad intrínseca de su corazón, porque me es tan claro como el sol en el cielo que ha callado la historia de su juventud para no inculpar a su... En fin, eso, puntos suspensivos literal. Tanto la vida de Roberto Super antes de haber ido a Chile como la mía antes de haber llegado a América en el año 1853 formarían una historia increíble y útil a la raza humana. Escribe el chabón al héroe de la patria chilena y esto está en los archivos de Chile. El tipo le contesta. Es maravilloso, Pau, lo que encontraste. Le da noticias de su hermano, le contesta a través del diario, ¿no? Entonces Lambra le agradece y hace también una queja, ¿no?
si no me hubieran perseguido, si no me hubieran tratado de esta manera, yo podría ser un súper también, igual que el héroe de la patria chilena, ¿no? Hay una queja. Y unos años más tarde, este mismo Vicuña Maquena escribe un libro muy famoso, el álbum de la gloria de Chile, donde cuenta toda la historia, todos los héroes de la patria chilena, un montón de machos. Entonces cuenta toda la historia del teniente coronel don Roberto Súper, y es tan importante ese libro que por supuesto está digitalizado y también disponible en la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces fui a escribir a ver qué decía sobre el hermano del Ambra, ¿no? Me encuentro también el texto acá con una nota al pie, en la historia de la vida del hermano, una nota al pie tachada y además con liquid paper tachadas algunas palabras más. Que no vamos a saber nunca, claro. Salvo que alguien, un tal Jonathan Saona, a quien agradezco, por alguna razón interesado en el señor Roberto Súper, se puso a transcribir la página del libro de Vicuña Maquena y transcribió la nota al pie. ¿Y qué dice? Y contando sobre todos los hermanos, quiénes eran los hermanos de Roberto Súper, tiene la nota al pie que dice, después de su muerte, se presentó también en Buenos Aires un hermano que vivía en esa ciudad en calidad de artista y poseía una considerable fortuna. Su nombre es Carlos Zambra, porque se ve que la ortografía, y aunque escribió al autor de estos recuerdos que era efectivamente hermano de Roberto, parece que aquel nombre, que no es el de su familia, Lambra, oculta un triste y aún penoso misterio de la naturaleza. No, un montonazo. O sea, no solamente escriben esto, sino que después lo tachan y lo retachan, ¿no? Hay algo ahí del borramiento, del intento de hacer desaparecer de la historia de este personaje. Tiempo después se muere, fin de siglo, y en el año 1900 la revista La Mujer escribe una nota muy larga sobre la mujer-hombre, Dios mío, contando la historia del Ambra, y lo cuenta un tipo. Él había estado en Montevideo. Tenemos que ir cerrando, pero Vamos yo cerrando. sé. En Montevideo, en la lírica de Montevideo, había una otra cantante lírica que tenía un pibito. Y andaba con el nenito por todos lados. Entonces el nenito se crió en el ambiente de la lírica y pasa a Buenos Aires como cronista de espectáculos. Y escribe la historia del Ambra. Dice, yo lo conocí cuando era una mina en Montevideo y cantaba y daba clases de música y no sé qué, y ahora que se murió, bueno. Entonces cuenta que fue maestro de música de las señoritas de Rodríguez Larreta, las señoritas de no sé cuál, no sé qué. O sea, toda la chetada porteña de 1800 mandaban a sus niñas a aprender a tocar el piano con el maestro Lambra. ¿No? Entonces, bueno, ahí como que después, unos años más tarde, Caras y Caretas levantó la historia cuando apareció otro tipo trans. Que, no era el primero porque hace 6 años, entonces el mismo tipo escribe en Caras y Caretas, republica su historia y agrega además un poco más de lo que estaba pasando, entonces empieza ahí como una seguidilla que cada 10 años aparecía algún tipo trans famoso y reciclaban las notas anteriores traían con las nuevas. Entonces en el 20, en el 30, por ejemplo, muere el primer empleado público trans de la Administración Pública Nacional, ¿no? Bien. Otro Raúl. Y entonces empiezan a rescatar estas historias de antes. Y así hasta la actualidad. Y cuando llegamos a la actualidad resulta que aparecieron en 2012 y antes no existía. No, bueno. Les recomiendo la serie Caos en Netflix, porque ahí aparece este primero que mencioné, el griego que lo mataron los centauros, diciéndole, para mí vos siempre vas a ser mujer. Y aparece como personaje en la serie de Netflix Caos, o sea que ahí también no solamente están en ese archivo histórico del pasado, sino que siguen vigentes en espacios hegemónicos como puede ser muy Netflix. Corto este espacio porque quiero seguir hablando, pero lean escucha, el libro. No, pará, ¿querés venir a la radio?
Pero ¿charlamos más? Ya te había dicho que sí a la radio. Sí, ya sé, pero después te cambié por esto, perdón. Bueno, Perdón. ya sabía cómo hacer todo. Te lo cambio por el otro y después también el otro. Bueno, listo, hagamos así. Y escuchá, tengo un regalo. Hablando de pandemia. La Fundación Tejido Urbano te regala de la colección Nociones Corales 100 reflexiones en tiempos de pandemia. ¡Qué hermoso! Y de la colección Agenda Tú, autogestionar de las viviendas cooperativas en América Latina y el Caribe y etcétera. Qué buena onda, más viviendas para todos. Total. La calle no es un lugar donde vivir. Claro que no, claro que no. Gracias a todos. Pau, gracias por estar acá, gracias por compartirnos. Bueno, me quedé con ganas de más, pero ya vas a venir a la radio, ¿verdad? Ya voy a venir a la radio. Hacemos un bis y continuamos. No, yo lo quiero comprar, ¿eh? Yo dije que lo quiero comprar, así que... Podés comprarlo ya le dije al todavía, gaita. che, hay que recuperar los gastos. Bueno, ok, por eso. ¿Me quedo con este y compro otro? Claro, y Ok. se lo regalas a alguien. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, esto fue una cápsula más de diseño que incluye en Art Flow Experience.